Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo temblar las redes sociales, que tiene a la prensa del corazón revolucionada y, francamente, ha puesto la agenda de muchos en llamas. Prepárense porque vamos a desgranar el escándalo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Demet y Can. Si han oído bien los nombres que todos están susurrando, los protagonistas de un drama que parece sacado de una telenovela, pero que, lamentablemente para ellos, es muy real. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Imaginen esto, dos figuras públicas adoradas por millones, con carreras brillantes, que de repente se ven envueltas en una situación que ha desatado una tormenta perfecta. Demet Özdemir, la actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y Can Yaman, el actor que ha conquistado el mundo con su presencia magnética y su físico. Juntos en el pasado protagonizaron una serie que se convirtió en un fenómeno global, Erkenzikurs. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y para ser honestos, ¿quién no se ilusionó con la idea de que esos dos tortolitos, que se veían tan bien juntos, estuvieran viviendo su propio cuento de hadas? Sin embargo, la vida, como bien sabemos, rara vez sigue el guión perfecto que nosotros imaginamos. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado y, digamos, bastante escandaloso. Lo que comenzó como un murmullo luego se convirtió en un susurro, y ahora, amigos, es un grito que retumba en todos los medios. El escándalo que hoy nos ocupa gira en torno a supuestas infidelidades, malentendidos, y una guerra silenciosa que parece estar librándose entre bastidores. Se dice, se comenta y los indicios apuntan a que la relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió formalmente o evolucionó más allá de una amistad cercana, se ha fracturado de una manera irreparable. Pero, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué ha provocado que la agenda de todos esté en llamas? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Algunos señalan a terceros que habrían entrado en escena y desestabilizado la aparente armonía. Otros apuntan a una traición, a una rotura de confianza que ha dejado cicatrices profundas. Lo cierto es que las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal, donde los fans, a menudo divididos y apasionados, se debaten entre defender a uno u otro o simplemente deleitarse con el drama. Por un lado, tenemos a Demet, quien siempre ha mantenido una imagen pública bastante cuidada. Se la describe como una persona reservada, profesional y dedicada a su carrera. Cuando los rumores de su supuesta relación con Can empezaron a ganar fuerza, ella, al igual que él, intentó mantener un perfil bajo sin confirmar ni negar categóricamente nada. Sin embargo, las evidencias, los avistamientos juntos, las interacciones en redes sociales, alimentaban la imaginación colectiva. Por otro lado, está Can Yaman. Él es conocido por su personalidad extrovertida, su estilo de vida más abierto y, seamos sinceros, por generar controversia allá donde va. Sus declaraciones a veces polémicas, sus apariciones públicas y su forma de gestionar su vida privada han sido objeto de mucho escrutinio. No es la primera vez que Can se ve envuelto en situaciones delicadas, y esto, lamentablemente, no hace sino avivar las llamas del debate. El punto de inflexión, o al menos lo que ha hecho que esto explote ahora, parece estar relacionado con las últimas semanas. Se han filtrado supuestas conversaciones, mensajes de texto y testimonios de personas cercanas a ambos. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante y a la vez dolorosa. Se habla de que Demet podría haberse sentido traicionada por Can. ¿Cómo? Pues las teorías más populares sugieren que Can podría haber mantenido relaciones o coqueteos con otras personas mientras, supuestamente, mantenía algo serio con Demet. Imaginen la situación de Demet. Una mujer que confía en su pareja, que quizás ha invertido emociones y sentimientos, y de repente se encuentra con la noticia de que esa confianza ha sido vulnerada. Es un golpe duro para cualquiera, y más aún cuando eres una figura pública y todo se magnifica. El hecho de que Can sea conocido por su vida social activa, y que a veces parezca no tomarse las cosas con la seriedad que otros esperarían, podría haber sido un factor desencadenante. Y no olvidemos el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans son implacables.
Cuando la noticia de la supuesta ruptura y el escándalo salieron a la luz, las redes sociales explotaron. Los fans de Demet, que la idolatran, salieron en su defensa, atacando a Khan y acusándolo de ser un jugador o un irresponsable. Por otro lado, los fans de Khan, aunque quizás divididos, defendieron su derecho a la libertad personal y criticaron la intromisión en su vida privada. Es un verdadero circo mediático en el que ambos se ven atrapados. Pero, ¿qué hay de la verdad? La verdad, en estos casos, suele ser esquiva y difícil de discernir. Lo que vemos en los medios, lo que se publica, son a menudo fragmentos, rumores y especulaciones. Es muy probable que ni nosotros, ni siquiera los medios más especializados, tengamos la imagen completa de lo que ha sucedido. Lo que sí podemos afirmar es que la relación, o lo que fuera que existía entre Demet y Khan, ha llegado a un punto de crisis. Las pruebas que se han presentado son variadas. Algunas son más convincentes que otras. Por ejemplo, se han compartido pantallazos de mensajes que sugieren conversaciones inapropiadas de Khan con otras mujeres. También hay testimonios de personas del entorno que hablan de una relación muy intensa, pero también muy volátil. Se dice que Khan, a pesar de su aparente encanto, tiene un carácter difícil de complacer y que su ego a veces juega en su contra. Por otro lado, Demet, aunque discreta, ha dado algunas pistas. Ha dejado de seguir a Khan en Instagram, ha publicado mensajes crípticos sobre la traición y la decepción. Son pequeños gestos, pero en el mundo de las celebridades, estos gestos hablan más que 1000 palabras. Los fans más observadores han analizado cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, buscando confirmación de sus sospechas. El impacto de este escándalo va más allá de sus vidas personales. Demet y Khan son embajadores de varias marcas importantes. Un escándalo de esta magnitud puede afectar negativamente su imagen y por ende sus contratos publicitarios. Las marcas, por lo general, prefieren asociarse con figuras públicas que proyectan una imagen intachable. Así que, más allá del drama personal, hay un componente económico y profesional muy importante en juego. También hay que considerar el hecho de que ambos tienen nuevos proyectos en marcha. Demet está a punto de estrenar una nueva serie, y Khan está involucrado en producciones internacionales. Este escándalo sin duda arroja una sombra sobre sus nuevos trabajos, generando una atención mediática que quizás no sea la que ellos esperaban. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo afectará este escándalo a sus carreras a largo plazo? Una de las cosas más fascinantes de estos escándalos es cómo revelan la dualidad de la fama. Por un lado, tienes a los ídolos que admiramos, que parecen perfectos en la pantalla. Por otro, son personas reales con sus miedos, sus debilidades y sus errores. Y cuando esas debilidades salen a la luz, es fácil para el público sentirse decepcionado, traicionado, o incluso, disfrutando secretamente del desmoronamiento de esa imagen de perfección. La dinámica entre Demet y Khan siempre ha sido objeto de fascinación. Durante la emisión de Erkencicus, su química era tan real que muchos esperaban que se trasladara a la vida privada. Y aunque hubo momentos en los que pareció que sí, la relación, si es que existió, nunca se formalizó de manera clara. Esto, paradójicamente, ha permitido que los rumores y las especulaciones se magnifiquen. Ahora, ¿qué podemos esperar? Lo más probable es que veamos un periodo de silencio oficial por parte de ambos, mientras intentan gestionar la crisis en privado. Las redes sociales seguirán ardiendo con teorías y comentarios. Los medios seguirán intentando conseguir exclusivas y declaraciones. Y los fans, divididos o unidos, seguirán comentando y debatiendo. Este escándalo nos recuerda una vez más que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Está llena de presiones, de escrutinio constante y de decisiones difíciles. Demet y Khan, dos talentosos actores que han conquistado a miles de personas, se encuentran ahora en el ojo del huracán, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones y a la voracidad de la prensa del corazón. En resumen, el escándalo de Demet y Khan ha puesto la agenda en llamas debido a supuestas infidelidades, traiciones y una guerra silenciosa que se libra en las redes sociales. Lo que comenzó como una química cautivadora en pantalla se ha transformado en un drama personal con implicaciones profesionales y mediáticas. Los detalles siguen siendo escasos y las especulaciones abundan, pero está claro que la relación entre estos dos ídolos turcos ha llegado a un punto de quiebre, dejando a sus seguidores divididos y expectantes. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, hemos llegado con este apasionante y a la vez un poco triste capítulo de las vidas de Demet y Khan.
Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya mantenido pegados a la pantalla, tal como a nosotros nos ha mantenido pegados a la actualidad. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen en las acusaciones? ¿De qué lado están? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Un me gusta significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por las noticias del mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.